2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. Que desde el primer contagio humano, este virus ha presentado en promedio 2 mutaciones cada mes, algo propio de los virus que no necesariamente implica mayor mortalidad de la que ya tiene y que confirma la idea de que aún no es momento de bajar la guardia en cuidados sanitarios y de distanciamiento. Desafortunadamente existen un par de razones que indican que el COVID-19 podría no irse nunca más. Por un lado, las vacunas pueden no ser completamente efectivas, los animales nos podrían infectar de nuevo, o el virus podría continuar mutando. Entonces, ¿por qué las vacunas no podrían erradicarla? Los seres humanos no siempre se toman de buena manera las medidas restrictivas. Así como usamos mascarillas y entre todos mantenemos el distanciamiento social para evitar el contagio, las vacunas son solo efectivas si las personas están dispuestas a participar. Si la mayoría de las personas están vacunadas, el virus tendrá más trabajo encontrando algún organismo que sea susceptible. Eventualmente, la propagación de la enfermedad se reducirá hasta que desaparezca. Esto es lo que se conoce como inmunidad de rebaño. La pandemia está en todo el mundo, no se concentra en países con ingresos bajos o medios, las tasas de interés están en mínimos históricos, el mundo está mucho más interconectado, las cadenas de suministro son más importantes que nunca y están siendo afectadas, y tanto la oferta como la demanda se restringen de forma simultánea. La enfermedad empezó en China, que representa el 16% de la economía global, es el mayor importador y exportador del mundo, y para muchas industrias es el principal proveedor de insumos y también es el principal comprador de productos elaborados. Desde 2014, China es la principal fuente de turismo internacional, por lo que gran parte de la oferta de servicios de muchos países depende del turismo chino. En 2019, China representó aproximadamente el 40% del crecimiento global. Cuando la crisis sanitaria se tornó mundial, la economía del mundo entero se vio afectada, no solo porque China reduce sus ventas al mundo, sino también porque deja de comprar. El aislamiento restringe la producción a actividades estrictamente necesarias, por lo que muchas industrias detuvieron su producción súbitamente y con ello el pago de sus obligaciones financieras. En muchos casos debieron despedir a sus empleados e incluso declararse en quiebra. Otra manera como la pandemia impacta la economía global es a través de las cadenas de suministro. La economía global de mercado y la globalización permitieron que la producción trascienda fronteras. De esta manera es fácil que los productos integren insumos de diferentes países y sean ensamblados en uno distinto. La cadena de suministro es el conjunto de todos los procesos directos o indirectos necesarios para producir un bien. Al cerrarse el tráfico entre los países, los insumos, la transformación y el ensamblaje se separaron. Esto, agravado por la especialización y la división internacional del trabajo, generó escasez en una variedad de productos, desde alimentos hasta mascarillas. Además de la importancia de la cadena de suministro, algo completamente nuevo es el impacto de la pandemia en los mercados financieros. Un estudio publicado el 27 de marzo de 2020 no encontró evidencia en los periódicos sobre movimientos en los mercados financieros que se atribuían a una enfermedad desde 1900, ni siquiera durante la gripe española. En contraste, del 24 de febrero al 24 de marzo del 2020 hubo 22 días de negociaciones y 18 saltos en los mercados. Esto representa la mayor cantidad de saltos en la historia en la misma cantidad de días. Los periódicos financieros atribuyeron 16 de estos 18 saltos a noticias acerca del desarrollo del virus o sobre las políticas tomadas para enfrentarlo. Esto se debe a que en la actualidad las noticias dan la vuelta al mundo mucho más rápido que hace 100 años, pero también a la integración económica global de los mercados, muy diferente que en tiempos de la pandemia de 1918. Todo esto solo en los países desarrollados, de primer mundo, centrales, ricos, adelantados, del norte, bueno, se entiende. En el resto de los países debemos esperar consecuencias parecidas, sumadas a las condiciones específicas de la desigualdad. Por ejemplo, el efecto del trabajo en el confinamiento tiende a matizarse por el teletrabajo, pero en un país con bajo acceso a Internet el teletrabajo es imposible. El confinamiento tampoco es igual para todos. Por obvias razones, no es lo mismo quedarse en una chabola con la nevera vacía a quedarse en una casa con jardín y piscina.
Los sistemas sanitarios de los países subdesarrollados no pueden afrontar la emergencia que la pandemia significa y son mucho más débiles que los sistemas de los países centrales. La desigualdad juega entonces un papel importante para disminuir o profundizar el impacto económico de la enfermedad y será un factor importante a tomar en cuenta para los desafiantes meses que siguen. En resumen, sabemos que el impacto de la pandemia va a ser muy grave, pero debemos recordar que la pandemia no representa un reto a la economía de los países ni tampoco un reto a la economía del mundo, sino un reto para toda la sociedad.